Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a darle un poco de discusión a estos dos casos para tratar de entender cómo se ha utilizado desde el punto de vista de la medicina ortomolecular todo esto. De hecho, si ustedes recuerdan ahorita en el reporte de Howell, pues se menciona que la niacina es más efectiva cuando sucede el levantamiento o ruborización, es decir, él reporta que los pacientes que tienen esta situación de que se ponen rojizos o que se llenan de sangre causado por la vasodilatación que causa la niacina, pues le mejora inmediatamente al paciente. Es decir, pues obviamente al suceder esto en los vasos sanguíneos, mejora la perfusión de sangre y disminuye las sustancias inflamatorias inmediatamente. Entonces, esta sensación es benéfica. Entonces, el paciente va a sentir así como que se va a sentir un poco calientito. Y eso sucede con muchos vasodilatadores de tipo comercial también. Nada más que piensen esto, de meterse un vasodilatador, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy común, el nifedipino, que causa ciertas alteraciones a nivel circulatorio, a ponerse este que lo único que hace es vasodilatar y permitir que disminuyan los síntomas, pues yo creo que tiene mucha ventaja la medicina ortomolecular con respecto a la medicina tradicional. Y bueno, de acuerdo también con Hall, la razón para la eficiencia de la niacina resulta de su habilidad también de liberar serotonina o histamina del estómago. Fíjense que en este caso, esta discusión es muy interesante, porque Hall le da una razón a un sistema, llamémoslo, de serotonina e histamina para llevar a cabo la eficiencia de esta sustancia. Yo creo que aquí vale la pena resaltar de que después de que se hacen algunos análisis más exhaustivos, ellos se encuentran que la serotonina no es un vasodilatador periférico. Aunque él lo propone, él dice, no, sí tiene que ver con la serotonina, pero la serotonina no trabaja a nivel periférico, trabaja a nivel cerebral. Probablemente esté beneficiando la parte cerebral, ¿sí? Y a lo mejor otras situaciones, pero no. Incluso él dice que cuando se utiliza que cuando la serotonina y la histamina pues no pueden ser el mecanismo de acción de la niacina. Porque lo que pasa es que el hígado, en cuanto estas sustancias alcanzan el hígado las inactiva. Entonces no alcanzan la circulación periférica. Entonces esta teoría de que de alguna manera la niacina está relacionada con la histamina y la serotonina no lo es. Más bien aquí todo tiene que ver con un mecanismo más específico que ahorita vamos a platicar, pero que él le da la idea de que pudiera estar relacionado con esto. Sin embargo, en la discusión ellos se deshacen de la idea de que tenga que ver con estos mecanismos debido a que el hígado es capaz de inactivar estas sustancias. Entonces, no viene por ahí la solución a cómo lo hace la niacina, sin embargo lo ponen en la mesa. También Gady hace lo mismo y lo que dice es que la niacina, y esa es su propuesta de él, ayuda a la migraña facilitando la conversión del triptófano en serotonina a través de retroalimentación negativa, ¿no? Y bueno, yo aquí les puse una foto de una vaquita, porque se supone que en teoría nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de triptófano a través de ciertos compuestos entre los cuales podemos hablar de la leche, y bueno, porque las vacas lo obtienen precisamente de las pasturas, ¿no? Entonces, Gady tiene la idea de que la situación es de cómo se convierte el triptófano en serotonina. Esto, si ustedes revisan en algunos de nuestros seminarios anteriores, sobre todo el que vimos la semana pasada de algunos de lo que vimos de la conversión del triptófano en serotonina en enfermedades mentales, pueden ahí darse una idea de cómo está funcionando este sistema, por si gustan revisarlo. Seguramente debe de andar ahí en el pool de presentaciones. La idea es muy sencilla. Aquí la situación es que la serotonina es el principal encargado de tener esta situación mecánica de la resolución de la migraña. Sin embargo, esto tampoco ha sido verificado y no tiene un sustento real. Más bien aquí habría que valorar cuál es el verdadero problema. Y bueno, esta es otra de las ideas que tenían estos científicos acerca de cómo se estaba dando el problema. Y bueno, lo que dicen es que a través de retroalimentación negativa. La verdad es que aquí también podemos discutir mucho de cómo se está dando esta conversión y qué tanto tiene que ver la serotonina. Pero si entendemos lo que dijo Hall primero, de que la serotonina se inactiva por el hígado, pues también aquí tenemos que entender que entonces este mecanismo pues también se vuelve un poco inválido. Entonces esto nos lleva a buscar un sustento mucho mayor y que ellos nos lo dan en su propio artículo y que se trata de estudios reales. Y bueno, por ejemplo aquí lo que hacen es, bueno, vamos a comprobar esto que están diciendo, ¿no? Sí o no funciona la serotonina, sí o no tiene que ver con la relación de esto. Entonces lo que se hizo fue en un estudio de ratas,
a las cuales se les estaba administrando 20 miligramos de niacina, y que bueno, eso sería un equivalente aproximado al de 500 en el adulto, pues resultaron en un incremento de los niveles de serotonina y disminución del ácido santurético. Y bueno, dicen que a partir de eso es de cómo se está dando de cómo se está dando la resolución del problema de la circulación. Sin embargo, esto tampoco está muy claro. ¿Por qué? Porque la niacina se dice que favorece el sistema serotonérgico comparable a otros agentes, es decir, que pareciera que hay otros agentes que son mucho más efectivos que la niacina para esto. Entonces, lo que nos debe de quedar claro, y que parece una revolución todo esto que estamos diciendo, pero vamos a aclararlo en este momento, es: la niacina no está mejorando el problema de la migraña porque ayude a mejorar los niveles de serotonina en el cerebro. Se pensaba que la migraña inicialmente tiene que ver con un problema de serotonina en el cerebro por estos cambios de ánimo, etc. ¿Se acuerdan que ya platicamos que el cambio de ánimo y que había un aura un prodromo que tenía que ver con cambios de ánimo? Y que ese cambio de ánimo estaba relacionado con el neurotransmisor más importante para eso, que es la serotonina. Entonces decían, al cambio de eso viene el resto, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que a partir de estos experimentos no hay una manera de relacionar directamente el efecto vasodilatador de la niacina con el efecto de la serotonina. O sea, no hay una relación directa, ¿sí? Y si es un efecto parecido, tampoco es el más importante, porque hay otras cosas que favorecen el sistema serotonérgico que se parecen a la niacina y no son el más efectivo. Entonces, ¿de qué nos sirve de alguna manera tener esta teoría que dice que tiene que ver con la serotonina? Pues no es muy directo. Sin embargo, hay otros autores que le dan otro vuelco al caso, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que podemos hablar es que en otros estudios se ha demostrado que cuando se suplementa el triptofano, este es el precursor de la serotonina, ¿sí? Lo que resulta en la reducción de las migrañas. O sea, pero el triptofano, ahorita se acuerdan que platicamos en la combinación había triptofano, sí, porque parte del tratamiento de la migraña no solamente es la pura niacina. Pueden ustedes combinarlo con triptofano y eso lo va a mejorar, porque la parte que corresponde a la alteración emotiva causada por la falta de circulación o por la falta de flujo sanguíneo está relacionado con los cambios de humor que tienen que ver con las cantidades de serotonina y su sistema de retroalimentación. Pero de forma directa no es el mecanismo de la niacina. Es decir, el triptofano es el que está haciendo ese trabajo, mientras que la niacina está trabajando en el flujo cerebral. Son dos sistemas separados. Y sin embargo se sabe que la influencia ejercida por el sistema serotoninérgico es el mecanismo usado por la niacina para evitar las crisis migrañosas. Entonces, ¿dónde está la relación entre uno y otro? Pues resulta que está exactamente a la mitad. Vamos ahorita a platicar un poquito de cómo es que llegamos a la mitad. Como la niacina tiene este efecto vasodilatador, también tiene otros efectos, pero que no son directamente en el sistema histaminérgico o serotoninérgico. Esto se debe a que tiene una relación más directa la niacina con otro sistema que tiene que ver con el sistema de inflamación y que tiene que ver con las prostaglandinas. De hecho, cuando la niacina es administrada de 500 miligramos vía oral o tópica, los metabolitos de las prostaglandinas, que son las sustancias de inflamación, aumentan en sangre. Y entonces esto sí nos va a dejar ver cuál es el mecanismo que tiene que ver con la serotonina. Vamos para allá. Cuando los niveles de histamina aumentan, ¿sí? Está claro que da este sistema de ruborización. Se pone roja la persona. Recordemos que en el levantón o en la ruborización del paciente después de la toma de niacina se pone como muy rojizo. Y uno está pensando que eso solamente es por el efecto de la vasodilatación. Resulta que no. Resulta que también tiene que ver con este sistema de histamina, que lo que hace es liberar cierta cantidad de histamina y luego venir la vasodilatación. La histamina también es un vasodilatador a la larga. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues lo que sucede es que las prostaglandinas, ¿sí?, están relacionadas con el gel de calcitonina, de ahí el carbonato de calcio, y que juegan un importante papel en la patogénesis de la migraña. Entonces, ¿de qué están relacionadas? Pues la inflamación con el calcio
más la niacina, el vasodilatador y la histamina. Entonces, es un conjunto de cosas que está maniobrando la niacina, es decir, no es uno solo. De hecho, hay un ejemplo en el que hay neuronas del trigémino, que son las otras que están provocando el dolor, y lo que se hace es que se utiliza un péptido que está estimulado por el gen de la calcitonina. Y lo que hace es que comienza a promover la respuesta por las prostaglandinas. En otras palabras, el dolor que proviene, o el dolor que está dado por el trigémino, que es el que se tiene durante la migraña, está relacionada con la inflamación de las prostaglandinas, que a su vez tienen relación con la niacina. Entonces, a la luz de toda esta evidencia, lo que se puede estar comenzando a concluir es que las prostaglandinas están inducidas por la niacina, lo que induce lo que de alguna manera se utiliza en el mecanismo de la migraña. Sin embargo, la inducción regula la inflamación neurogénica del trigémino, lo que resulta ser terapéutico. En otras palabras, a pesar de que se estén produciendo prostaglandinas para la inflamación, el mecanismo que utiliza la niacina es neurogénico, es decir, tiene que ver con el dolor en el nervio, es decir, va a ayudar con el dolor en el nervio y a la vasodilatación cerca de los vasos del nervio, por lo cual resulta que la niacina tiene más efectos terapéuticos en el sentido de trabajar con el nervio y los vasos sanguíneos que lo que pueda estar produciendo con las prostaglandinas por el lado de la histamina. Entonces, por eso se ve un mecanismo muy complejo en el cual primero viene esta situación como de que se enrojece el paciente y siente calor y pasa esto como si tuviera pareciera una alergia, y digo pareciera porque se ponen rojos, y luego viene la sensación de tranquilidad y viene la sensación de mejoría inmediata y que incluso termina con el problema del dolor, porque lo que está haciendo en realidad la niacina es ir a atacar al nervio y darle esta mejoría inmediata al nervio a través de un mecanismo neurogénico y no de un mecanismo histaminérgico. Entonces tenemos dos mecanismos diferentes que uno regula hacia un lado por la niacina y otro hacia otro, pero el más importante es el que termina en la aplicación terapéutica de la niacina. Además de lo antes mencionado, pues también tenemos que decir que existe otro mecanismo en el cual se propone que sea a través de plaquetas. Entonces en este artículo pues lo que nos dicen es la niacina se puede utilizar y de todas maneras nos va a beneficiar porque no solamente es en esos dos mecanismos, también funciona en un tercer mecanismo que tiene que ver con las plaquetas. De hecho, ellos hablan en este artículo acerca de lo que sucede con algunas mujeres que sufrían dolores de cabeza y se encontró que las mujeres tratadas disminuían las migrañas, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo que tenía que ver con las plaquetas? Bueno, lo que sucedía es que cuando se administraba de alguna manera constantemente la niacina, había una regulación donde la morfología, es decir, la forma de las plaquetas se volvía regular, es decir, tenían su mejor forma, lo que ayudaba a evitar que las plaquetas se agregaran, es decir, se hicieran coágulos pequeños, y esto permitía el aumento de sustancias vasoactivas, es decir, le permitían una mejor circulación. Y entonces si estamos diciendo que parte del problema de la migraña es la falta de buena circulación del flujo sanguíneo, lo que sucede es que la niacina evitaba que las plaquetas hicieran coágulos pequeños y evitaran la mala circulación. Y eso evitaba también la inflamación y evitaba también el cierre de los vasos. Entonces, como se darán cuenta, todos los mecanismos giran alrededor de la niacina, ¿sí? Entonces, en los dos casos, pues las dosis de 500 miligramos se ven que son efectivas para crisis agudas de migraña, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizarlo para cualquier caso de migraña. Además, el mecanismo de acción debe estar relacionado con la producción de prostaglandinas en piel y luego en plasma. Pero esto todavía no está claro. Lo que hace falta aquí es revisar qué está sucediendo. Y para eso se requiere estudiarlo más a fondo. Por lo que en las conclusiones tenemos que ser claros. Primero, los beneficios terapéuticos pueden estar relacionados con las neuronas sensitivas, sobre todo lo del nervio trigémino y las plaquetas. Por ese lado pueden estar todas las mejorías de la migraña. Y bueno, con esto se justifica el uso de la niacina. O sea, cuando alguien les diga, ¿por qué vamos a utilizar niacina? Bueno, porque tiene su efecto a nivel del nervio trigémino, quitando el dolor, y su efecto a mejorar la circulación sanguínea, y el efecto que pudiera tener de forma colateral con el sistema serotoninérgico. Pero los más importantes son el del nervio trigémino y las plaquetas. Y por otro lado,
tenemos que estar también conscientes de que el uso de la niacina a nivel clínico ha demostrado beneficios en los pacientes que han estado utilizándolo. Ahorita vimos ya una serie de evidencias que les pueden dar esa idea. Y finalmente, lo que ellos sí dicen es que hay que estar atentos a buscar más estudios y sobre todo controlarlos para evaluar la efectividad, seguridad y sobre todo demostrar el mecanismo de acción. Yo creo que ahorita nos hemos estado dando cuenta todos a lo largo de esta revisión, es que no hay un mecanismo claro, se propone uno, se propone otro. Los dos más importantes pues son los que tienen que ver con esta situación del nervio trigémino y las plaquetas y la circulación. De hecho, esto tiene un término ya ahorita muy específico para cómo funciona, pero ustedes tienen que tener en la mente que la niacina está justificada en el tratamiento de problemas de migraña debido a que tiene una acción benéfica, terapéutica sobre el nervio trigémino y sobre el flujo a través de las plaquetas. Y bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. No sé si tengamos algunas preguntas por ahí. Creo que sí tenemos algunas preguntas. Vamos a esperar un par de segundos para ver si me pueden ayudar con lo de las preguntas. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahorita vamos a dar un par de minutos a ver lo que arreglamos una situación aquí. Y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver un segundo artículo. Este artículo no es de la revista de Medicina Ortomolecular. Este más un poquito es una revisión de la revista de nutrición. Y es una revisión, es decir, toma todos los datos antes de 2005 para poder hacerlo. Y bueno, vamos a platicarlo. Creo que ya podemos hacer algunas preguntas, si tenemos por ahí. Tenemos mano levantada de Pablo Alberto de Juela. Pablo Alberto. Sí, muy buenos días. Buenos días, Pablo. Adelante. Sí, quiero hacer la siguiente pregunta, y es, ¿la niacina es conveniente utilizarla en personas que son altamente alérgicas a otros tipos de medicamentos y a algunos alimentos? ¿Convendría? Lógicamente, teniendo en cuenta que paralelo a esto, a la utilización de la niacina, debemos desintoxicar también pues, lo que es el hígado, ¿no?, en la persona, pero aún así podría ser conveniente utilizar la niacina teniendo, y si hay intoxicación por mercurio, y teniendo en cuenta que la persona, si consume niacina, pues va a comenzar a presentar un rubor, ¿no?, o piquiña en el cuerpo y estas cosas, entonces no habría ningún problema. ¿Cómo se manejaría ese caso? Bueno, Pablo, aquí habría que ver primero tú en dónde está la persona en el sentido de terapéuticamente hablando que le estás dando. Segundo es cuál es la intención de darle la niacina, porque aquí lo que hay que determinar primero es si es más necesaria la niacina o es necesario otro tipo de tratamiento previo. Mira, sí, no, es que la persona, ella presenta dolores de cabeza, migraña. Lo que pasa es que ella estuvo expuesta a mercurio, a los gases de mercurio, durante más o menos 5 años. Sí. En estos momentos yo no he comenzado a hacerle absolutamente nada, ¿no? Pero estoy planificando un tratamiento para ella. Claro. Entonces, creo yo, porque pues también le ha afectado su sistema circulatorio, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, aquí hay algo que estás diciendo que es bien clave y que no sería la migraña típica que la que estamos hablando. Si ella lo que empezó a tener migraña a partir de la intoxicación no es migraña, tú estás teniendo otro problema a lo mejor de intoxicación. Aquí lo que hay que hacer primero es desintoxicarla de lo que ya se sabe, o sea, de lo del mercurio. Si tú me dices que tiene migraña y la desarrolló con el mercurio, no es migraña. La migraña tiene esta característica que yo platiqué al principio, o sea, tiene que tener muy claro esto. Por eso les decía que es muy raro encontrar una persona de más de 50 años que desarrolle migraña o de más de 30 años. Las migrañas se desarrollan desde una edad muy juvenil, es decir,
o adolescentes o estando en la pubertad. Entonces yo lo que te recomendaría es que tú continúes con tu tratamiento para desintoxicar. Si después de que ya terminó la desintoxicación entonces siguen manifestándose síntomas que tienen que ver con problemas circulatorios, entonces sí valdría la pena agregar la niacina. Pero ahorita de inicio no, porque podrías, con todo lo que tienes encima, y esta es como una especie de comenzar a ordenar el tratamiento de la paciente, es primero, ¿qué es lo más importante en la paciente? Y si lo más importante en este momento es la intoxicación de mercurio, entonces te tienes que ir por ahí hasta demostrar a través del laboratorio otras cosas que tú ya no tienes ningún rastro o que todos los niveles están en lo mejor que se puede de ese paciente para entonces llevarlo al siguiente tratamiento. Efectivamente tienes razón, el hígado está sobrecargado y ahorita si escuchaste lo que yo te dije, tiene mecanismos que son de histamina y la histamina está relacionada con las alergias. Podrías provocar una situación donde la paciente reaccione fuertemente. No lo sabemos porque nunca, en este caso es muy específico lo que tú me estás platicando, la relación que tiene el mercurio con la niacina. Haría falta ver si este paciente tiene más lo de la intoxicación o tiene más una situación de alergia. Yo lo que te recomiendo es... No, perdón, a este paciente, disculpa, yo ya le he mandado a hacer las pruebas de laboratorio para mercurio. Sí,
serotonina y su sistema de retroalimentación. Pero de forma directa no es el mecanismo de la niacina. Es decir, el triptófano es el que está haciendo ese trabajo mientras que la niacina está trabajando en el flujo cerebral. Son dos sistemas separados. Y sin embargo se sabe que la influencia ejercida por el sistema serotoninérgico es el mecanismo usado por la niacina para evitar las crisis migrañosas. Entonces, ¿dónde está la relación entre uno y otro? Pues resulta que está exactamente a la mitad. Vamos ahorita a platicar un poquito de cómo es que llegamos a la mitad. Como la niacina tiene este efecto vasodilatador, también tiene otros efectos, pero que no son directamente en el sistema histaminérgico o serotoninérgico. Esto se debe a que tiene una relación más directa la niacina con otro sistema que tiene que ver con el sistema de inflamación y que tiene que ver con las prostaglandinas. De hecho, cuando la niacina es administrada de 500 miligramos vía oral o tópica, los metabolitos de las prostaglandinas, que son las sustancias de inflamación, aumentan en sangre. Y entonces esto sí nos va a dejar ver cuál es el mecanismo que tiene que ver con la serotonina. Vamos para allá. Cuando los niveles de histamina aumentan, ¿sí? Está claro que da este sistema de ruborización. Se pone roja la persona. Recordemos que en el levantón o en la ruborización del paciente después de la toma de niacina se pone como muy rojizo. Y uno está pensando que eso solamente es por el efecto de la vasodilatación. Resulta que no. Resulta que también tiene que ver con este sistema de histamina, que lo que hace es liberar cierta cantidad de histamina y luego venir la vasodilatación. La histamina también es un vasodilatador a la larga. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a darle un poco de discusión a estos dos casos para tratar de entender cómo se ha utilizado desde el punto de vista de la medicina ortomolecular todo esto. De hecho, si ustedes recuerdan ahorita en el reporte de Hall, pues se menciona que la niacina es más efectiva cuando sucede el levantamiento o ruborización, es decir, él reporta que los pacientes que tienen esta situación de que se ponen rojizos o que se llenan de sangre causado por la vasodilatación que causa la niacina, pues le mejora inmediatamente al paciente. Es decir, pues obviamente al suceder esto en los vasos sanguíneos, mejora la perfusión de sangre y disminuye las sustancias inflamatorias inmediatamente. Entonces, esta sensación es benéfica. Entonces, el paciente va a sentir así como que se va a sentir un poco calientito. Y eso sucede con muchos vasodilatadores de tipo comercial también. Nada más que piensen esto, de meterse un vasodilatador, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy común, el nifedipino, que causa ciertas alteraciones a nivel circulatorio, a ponerse que lo único que hace es vasodilatar y permitir que disminuyan los síntomas, pues yo creo que tiene mucha ventaja la medicina ortomolecular con respecto a la medicina tradicional. Y bueno, de acuerdo también con Hall, la razón para la eficiencia de la niacina resulta de su habilidad también de liberar serotonina o histamina del estómago. Fíjense que en este caso, esta discusión es muy interesante, porque Hall le da una razón a un sistema, llamémoslo, de serotonina e histamina para llevar a cabo la eficiencia de esta sustancia. Yo creo que aquí vale la pena resaltar de que después de que se hacen algunos análisis más exhaustivos, ellos se encuentran que la serotonina no es un vasodilatador periférico. Aunque él lo propone, él dice, no, sí tiene que ver con la serotonina, pero la serotonina no trabaja a nivel periférico, trabaja a nivel cerebral. Probablemente esté beneficiando la parte cerebral, ¿sí? Y a lo mejor otras situaciones, pero no. Incluso él dice que cuando se utiliza que cuando la serotonina y la histamina pues no pueden ser el mecanismo de acción de la niacina. Porque lo que pasa es que el hígado, en cuanto estas sustancias alcanzan el hígado las inactiva. Entonces no alcanzan la circulación periférica. Entonces esta teoría de que de alguna manera la niacina está relacionada con la histamina y la serotonina no lo es. Más bien aquí todo tiene que ver con un mecanismo más específico que ahorita vamos a platicar, pero que él le da la idea de que pudiera estar relacionado con esto. Sin embargo, en la discusión ellos se deshacen de la idea de que tenga que ver con estos mecanismos debido a que el hígado es capaz de inactivar estas sustancias. Entonces, no viene por ahí la solución a cómo lo hace la niacina, sin embargo lo ponen en la mesa. También Gady hace lo mismo y lo que dice es que la niacina, y esa es su propuesta de él, ayuda a la migraña facilitando la conversión del triptófano en serotonina a través de retroalimentación negativa, ¿no? Y bueno, yo aquí les puse una foto de una vaquita
Porque se supone que en teoría nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de triptófano a través de ciertos compuestos entre los cuales podemos hablar de la leche. Y bueno, porque las vacas lo obtienen precisamente de las pasturas, ¿no? Entonces, Gady tiene la idea de que la situación es de cómo se convierte el triptófano en serotonina. Esto, si ustedes revisan en algunos de nuestros seminarios anteriores, sobre todo lo que vimos la semana pasada de algunos de lo que vimos de la conversión del triptófano en serotonina en enfermedades mentales, pueden ahí darse una idea de cómo está funcionando este sistema, por si gustan revisarlo. Seguramente debe de andar ahí en el pool de presentaciones. La idea es muy sencilla. Aquí la situación es que la serotonina es el principal encargado del problema de la migraña, porque ayude a mejorar los niveles de serotonina en el cerebro. Se pensaba que la migraña inicialmente tiene que ver con un problema de serotonina en el cerebro por estos cambios de ánimo, etc. ¿Se acuerdan que ya platicamos que el cambio de ánimo y que había un aura un prodromo que tenía que ver con cambios de ánimo? Y que ese cambio de ánimo estaba relacionado con el neurotransmisor más importante para eso, que es la serotonina. Entonces decían, al cambio de eso viene el resto, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que a partir de estos experimentos no hay una manera de relacionar directamente el efecto vasodilatador de la niacina con el efecto de la serotonina. O sea, no hay una relación directa, ¿sí? Y si es un efecto parecido, tampoco es el más importante, porque hay otras cosas que favorecen el sistema serotonérgico que se parecen a la niacina y no son el más efectivo. Entonces, ¿de qué nos sirve de alguna manera tener esta teoría que dice que tiene que ver con la serotonina? Pues no es muy directo. Sin embargo, hay otros autores que le dan otro vuelco al caso, ¿no? Y por ejemplo aquí lo que podemos hablar es que en otros estudios se ha demostrado que cuando se suplementa el triptófano, es el precursor de la serotonina, ¿sí? Lo que resulta en la reducción de las migrañas. O sea, pero el triptófano, ahorita se acuerdan que platicamos en la combinación había triptófano, sí, porque parte del tratamiento de la migraña no solamente es la pura niacina. Pueden ustedes combinarlo con triptófano y eso lo va a mejorar, porque la parte que corresponde a la alteración emotiva causada por la falta de circulación o por la falta de flujo sanguíneo está relacionado con los cambios de humor que tienen que ver con las cantidades de serotonina, de tener esta situación mecánica de la resolución de la migraña. Sin embargo, esto tampoco ha sido verificado y no tiene un sustento real. Más bien aquí habría que valorar cuál es el verdadero problema. Y bueno, esta es otra de las ideas que tenían estos científicos acerca de cómo se estaba dando el problema. Y bueno, lo que dicen es que a través de retroalimentación negativa. La verdad es que aquí también podemos discutir mucho de cómo se está dando esta conversión y qué tanto tiene que ver la serotonina. Pero si entendemos lo que dijo Hall primero, de que la serotonina se inactiva por el hígado, pues también aquí tenemos que entender que entonces este mecanismo pues también se vuelve un poco inválido. Entonces esto nos lleva a buscar un sustento mucho mayor y que ellos nos lo dan en su propio artículo y que se trata de estudios reales. Y bueno, por ejemplo aquí lo que hacen es, bueno, vamos a comprobar esto que están diciendo, ¿no? Sí o no funciona la serotonina, sí o no tiene que ver con la relación de esto. Entonces lo que se hizo fue en un estudio de ratas a las cuales se les estaba administrando 20 miligramos de niacina, y que bueno, eso sería un equivalente aproximado al de 500 en el adulto, pues resultaron en un incremento de los niveles de serotonina y disminución del ácido santurético. Y bueno, dicen que a partir de eso es de cómo se está dando de cómo se está dando la resolución del problema de la circulación. Sin embargo, esto tampoco está muy claro. ¿Por qué? Porque la niacina se dice que favorece el sistema serotonérgico comparable a otros agentes, es decir, que pareciera que hay otros agentes que son mucho más efectivos que la niacina para esto. Entonces, lo que nos debe de quedar claro, y que parece una revolución todo esto que estamos diciendo, pero vamos a aclararlo en este momento, es la niacina no está mejorando el